Bienvenidos a este segundo webinar sobre la educación para el desarrollo sostenible, organizada por el grupo EDS de OMEP, liderado por nuestros colegas Ingrid Pramlin Samuelson, Ingrid Engler y Adriana Wisnik-Jektik. La cumbre sobre la transformación de la educación de septiembre de 2022 y la declaración de Tashkent y los compromisos de la reciente Conferencia Mundial sobre el Cuidado y la Educación de la Primera Infancia se han vuelto marcos de referencia globales para la educación, incluyendo la educación de la primera infancia en la agenda política y económica en términos de igualdad, inclusión, calidad y relevancia como derecho humano fundamental. Una de las iniciativas de OMEP para cumplir sus compromisos como parte de la sociedad civil está reflejado en la serie de seminarios del 2023 que nos permitirá crear un espacio de diálogo e intercambio de ideas y así generar conocimiento para desarrollar la AEPI de calidad. ¿Por qué OMEP participa en este proyecto tan importante? EDS le da a los estudiantes de todas las edades el conocimiento, habilidades, valores y el protagonismo para abordar los desafíos globales interconectados, incluyendo el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el uso sostenible de recursos, y sobre todo las inequidades económicas, sociales y culturales. Empodera a los alumnos de todas las edades para tomar decisiones informadas y también implementar acciones individuales y colectivas para cambiar a la sociedad y proteger el planeta. Además, les permite desarrollar su propia ciudadanía. EDS es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida y una parte integral de la educación de calidad. Aumenta las dimensiones cognitivas, sociales, emotivas y conductuales del aprendizaje y engloba contenido y también resultados pedagógicos de aprendizaje y el entorno de aprendizaje. La UNESCO es la agencia líder de la ONU de EDS y es la responsable de implementar la Agenda de Educación de 2030. Por supuesto, ha trabajado en las décadas de educación para el desarrollo sostenible de la ONU desde 2005 al 2014 y el Plan de Elección Global, el GAP, como se lo conoce, del 2015 al 2019. Como sabrán, OMEP ha estado acompañando y respaldando todos estos procesos casi 15 años. OMEP trabaja con AEPI enfocada en el empoderamiento de los educadores e investigadores en este tema. Busca construir capacidades tanto para los educadores y los centros de AEPI y también defender y acelerar las políticas públicas de los países a nivel local de acción. Entonces, el lunes pasado tuvimos nuestro primer webinar de la serie de webinarios de OMEP en este año, donde dos proyectos galardonados de la competencia EDS 2022 fueron presentados. Si se perdieron esta actividad o quisieran rever o reescuchar algunas de las ideas presentadas, pueden acceder al video en el canal de YouTube OMEP World TV. Hoy tenemos el segundo seminario y vamos a seguir inspirando y respaldando a los solicitantes del premio EDS y del premio estudiantil y que van a poder seguir presentando este año hasta el 15 de abril. Podrán ver toda la información con respecto al llamado del 2023 en la página web de OMEP. Este año nos enfocaremos en el juego y queremos aumentar su participación. El profesor Nicholas Bramlin de la Universidad de Göteborg va a presentar este tema tan importante y va a liderar un debate muy enriquecedor
con preguntas y respuestas. Estamos muy agradecidos por su compromiso y colaboración. Muchas gracias, Nicolás. La sesión será moderada por Ingrid Enhald, de OMEP Suecia, y el anterior vicepresidente de OMEP de la región europea. Gracias, Ingrid, por tu participación y por tu compromiso inagotable. Este webinario también es posible gracias al trabajo de Camila Hirsch, asistente OMEP World, y Carlos Páez Vivanco, secretario de OMEP Argentina, que han brindado asistencia administrativa, técnica y para la comunicación. Muchas gracias a ambos por su apoyo. Esperamos que disfruten esta sesión y que tengan un buen día. Gracias. Gracias a vos, Mercedes, nuestra presidenta mundial. Gracias por estas palabras. Bienvenidos a esta sesión del webinario. Vamos a ahondar un poco más en las aplicaciones, las solicitudes al premio del 2023. Mi nombre es Ingrid Enhald, soy miembro activo de OMEP Suecia. Y como dijo Mercedes, he estado activa hace muchos años en este enfoque de EDS. Bueno, veamos. Quisiera compartirles una presentación PowerPoint con ustedes para ir revisando algunas de las cuestiones que mencionó Mercedes, algunas cosas nuevas también, quizás. Bueno. Bien, como Mercedes mencionó, el enlace, ¿no?, con la UNESCO o el Compromiso Mundial de la Educación para la Sostenibilidad y para cambiar el mundo para que sea más sostenible, bueno, lo solemos relacionar con el objetivo número 4 de educación de calidad. Quiero decir igual que los 17 ODS son relevantes para la educación y cuidado de la primera infancia, pero en parte lo que hacemos con OMEP se enfoca en la educación de calidad y ha sido un éxito que, bueno, todas estas iniciativas que estuvimos motivando en OMEP hayan entrado en el ODS 4.2, que sería la primera vez que ahora los niños tienen el derecho a recibir un cuidado y una educación de la primera infancia adecuada. También tenemos el objetivo 4.2, que es la educación para la sostenibilidad y, bueno, para tener ciudadanos responsables. Este premio está en vigor desde el 2010. La primera vez fue en el Congreso de OMEP en Gothenburg en 2010 y fue un éxito total. Es el sistema de premios más importante para la educación de la primera infancia en el mundo y estamos muy orgullosos de estas cifras. Como ven, hemos alcanzado cientos y miles de niños y estos son los que han solicitado el premio. Hay muchos más docentes en todo el mundo que trabajan con la educación para la sostenibilidad que al final no envían el premio, pero igual ven todas las cifras aquí. También quisiera reconocer al grupo de liderazgo. Mercedes mencionó a Ingrid Bramning-Samuelson y a Adriana Wisnik, pero somos más internacionales aún. Tenemos a Glenn Mackey de Nueva Zelanda, Onye Pak de Corea, Sama Schimmelstein de Chile, Petra Wisłova de la República Checa, y Judith Wagner de Estados Unidos. Como ven, estas son personas que tienen mucha experiencia y una tradición de trabajo por y en OMEP. El proyecto comenzó en 2009 y se manifestó recién en 2010 y desde entonces hemos seguido en 8 partes más del proyecto, podría decirse. Lo que hacemos es, escuchamos las voces de los niños. Esa fue la primera cuestión que tiene que ver con el dibujo de Anna Kaling, pero también hemos visto proyectos en práctica, los proyectos EDS en práctica. Hemos visto diferentes objetivos que tenemos que alcanzar
para poder acercarnos más a los objetivos de desarrollo sostenible. Hemos recibido más proyectos y también hemos virado nuestra atención hacia los docentes y trabajar con las competencias de los docentes. Hemos logrado esto entre el 2015 y 2019. Comenzamos un banco de recursos patrocinado por la UNESCO y OMEP en los proyectos EDS. Hemos desarrollado una escala de calificación de OMEP EDS, que es una muy buena herramienta para implementar una evaluación de calidad. Es decir, mi jardín de infantes, ¿en dónde lo ubicamos en la escala en cuanto a la sostenibilidad? Hay muchas cuestiones que ustedes pueden observar aquí en el sitio web de OMEP o leerlo también. Los criterios para evaluar la competencia son que debemos trabajar con proyectos que trabajen directamente con los niños y usen la definición internacional de educación de la primera infancia, desde nacimiento hasta los 8 años, y una preferencia de que la edad del límite sea 6. Además, las propuestas deben ser recientes, se tienen que haber hecho en los últimos años y deben estar casi terminadas para el momento en que ustedes soliciten el premio. Las actividades deben estar relacionadas con uno o más componentes de la sostenibilidad, por ejemplo, entornos saludables, economías viables o sociedades justas y pacíficas. De hecho, ustedes pueden aplicar en muchos proyectos en la educación de la primera infancia relacionados con la sostenibilidad. Este año tenemos un criterio adicional donde queremos relacionar la educación para la sostenibilidad con el rol fundamental del juego y la comunicación en la educación de la primera infancia. Creemos que esto podría fortalecer el proyecto porque nos permitiría ver qué hacen los niños, qué dicen los niños, qué expresan. Y podría ser muy interesante para otros participantes en este ámbito. Es interesante ver que con el juego ellos pueden integrar ideas de desarrollo sostenible y sostenibilidad. Para implementar un poco más este abordaje, le hemos pedido a 2 académicos de la Universidad de Gothenburg, Nicholas Bramling y Cecilia Ballester, que hicieran 2 grabaciones sobre esta perspectiva que se llama Aprendizaje y enseñanza como respuesta al juego. Y si no lo vieron antes de este seminario, pueden hacerlo para discutir con colegas y estudiantes. ¿Qué es esta teoría? ¿Y cómo trabajamos con esta teoría como docentes de preescolar? También hay un libro que ustedes pueden leer si quisieran, y es la teoría en sí, que presenta también información contextual, tiene también unos casos de estudio y tiene una perspectiva muy teórica. Así que bueno, no se pierdan de esta parte, es muy importante. Estamos muy felices de anunciar que la competencia por la educación para el desarrollo sostenible número 14 ya va a comenzar. Y este año recibimos incluso propuestas de estudiantes. Nos dimos cuenta de que la competencia entre alumnos y docentes no era muy justa. Entonces tenemos 2 premios distintos y esperamos que así recibamos más solicitudes de ambos grupos. La fecha límite para entregar su proyecto es el 15 de abril y si quieren aplicar aquí en formato especial, pueden acceder al sitio web de OMEP. Bueno, con mucho gusto quisiera cederle la palabra al profesor Nicholas Bramling. Es un líder del grupo de investigación en la Universidad de Gothenburg, donde toda esta teoría de la educación y el juego en la primera infancia se desarrolló, y también nuestra colega Cecilia nos ha ayudado mucho con los videos. Y ahora, Nicolás, te invito a que tomes la palabra
y que nos hagas una pequeña introducción sobre esto. Thank you so much. Muchas Can you hear me? gracias. ¿Me escuchan? Good. Sí. Okay, so Sí, una cosita más. Nicholas, that's not polite to give you the Disculpa, floor and Nicolás, if no te you quiero want to, interrumpir. if you have comments, Si questions, or tienen anything, comentarios, use the preguntas, lo que chat sea, envíenlas function en el and chat, put your questions there, and ¿sí? we will, take Y them vamos a up. estarlas We'll find something respondiendo else to read what you are a saying. medida que vamos, And, ¿sí? after the introduction from Nicholas, there Luego will de be la some presentación questions de and Nicolás answers va a from haber una you or sección de from me, preguntas y and I hope we will respuestas. have a good Así discussion que espero que about tengamos un the debate role, muy the important role enriquecedor of sobre play and the el rol important importante role del of juego responsiveness from teachers y de que in los early docentes childhood education. respondan a esto en la Use the educación de la chat, primera please. And infancia. now I will be Así que quiet bueno, and give ahora it to sí, you, te Nicholas. cedo la palabra, thank you. Nicolás. Let me Gracias. just Bueno, voy share a my compartir mi screen. pantalla. There. Ok. Can you see it now? ¿Lo ven? Yes, perfect. Thank you. Sí, muy bien. Okay, so Ok. I will just, since there are these two Bueno, films como that you can watch tenemos about this theory and how to estos work dos with videos it, que I will pueden ver just sobre la teoría y cómo implementarla, add a voy a few words simplemente about agregar un play par de and ideas sobre el sustainability juego y la from this sostenibilidad desde esta perspective. perspectiva. Some things I think Hay are algunas very cuestiones que me important parecen importantes about sobre this la relationship. relación entre estas dos So these are cosas. just some minor Son detalles, additions ¿sí? to those presentations. So one question, Bueno, of una course, pregunta which is very basic que for es muy básica sustainability para work is how el do we trabajo create good sostenible conditions es for the cómo creamos future las or condiciones create a good para future? que en el And futuro something to tengamos emphasize un there futuro for early sostenible. childhood education, Algo muy among many other importante que hay que things, is enfatizar that de la educación it's de la very primera important to infancia nurture es and que es muy develop children's importante nutrir ability y to desarrollar las imagine and habilidades fantasize. de los niños de And imaginar, de and fantasear, de I'll ser talk a bit about that, creativos. why that is Voy a hablar important un and poco how más de you por could qué support eso that. es importante y cómo lo It's podemos also very important to early in life fomentar. experience and learn how to think differently. También es muy importante que los That niños things can aprendan be understood in desde una different ways. temprana There edad are not a just one pensar way las of cosas de understanding the distintas world. maneras, que no hay solo una manera de ver las And also cosas. being able to ask También different kinds of deben questions poder and hacer change distintas perspectives, ask preguntas, other kinds of cambiar questions. perspectivas And of course, y por learning to supuesto understand different entender points of view and how que these hay could be distintos puntos de coordinated. And vista this is something y that que se children pueden coordinar. work with when they Esto es algo establish que a los play niños together aprenden and find when to cuando play together. incorporan el Because juego, cuando often they juegan have different juntos. ideas of what to Ahí es play and donde how to expresan play that diferentes play. And so ideas de and cómo this is jugar, something that they ¿no? Entre communicate ellos. about Y esto es when algo they que often solemos communicate. They mencionar. communicate about their play and how they Ellos should se play and what comunican roles sobre there lo are que and están so on. jugando, a qué están That's jugando, a qué very roles important desempeñan kind of cuando juegan. socialization Ese es into un these tipo de socialización democratic muy forms of importante communication que fomenta una where different comunicación perspectives are democrática donde raised and se people try presentan to diferentes consider each other's perspectivas point of y view and cada make something interlocutor common from intenta that. comprender y Rather recibir than, okay, we respetuosamente want el punto different de things vista and you de do la your otra thing and I do persona. my thing. How can we make Es something como dicen, together bueno, from these vos tenés different este points punto of de view? vista, yo tengo el mío, ¿cómo podemos That is very jugar central to juntos? establishing and being Esto able es to play central together. para establecer un juego y Um, poder seguir jugando when I entre say dos niños about o the más importance niños. of Cuando hablo de la understanding how things importancia de could be entender differently, there is this cómo las cosas fourth podrían ser diferentes, figure that we call what hay una if. figura And this is a que kind of a nosotros llamamos el forward-directed motif, que es kind of thinking. una manera de There are different pensar forms this could take. For example, más what if avanzada. it was me? Es decir, los niños pueden pensar, And this is ¿qué kind of a way pasaría of si este fuera yo? working with Y esto les empathy, permite trabajar understanding su situations empatía, for other people. entender una What if it was situación. me and my family that had Y to ellos live piensan, bueno, through ¿qué this, pasaría this si conflict or fuera this yo event? o mi familia y yo quienes tuviéramos que Or vivir what este if it was the conflicto? other way around? ¿O qué This is kind of pasaría si basic esto form fuera al of critical revés? thinking. Así Well, ellos establecen su does it have to be in pensamiento that way? What if crítico y it were piensan, like ¿esto this debería instead? sí o sí ser así? Or what if what I ¿O take for granted is unknown qué to tal si fuera de others? otra manera? Quizás So this lo que is a yo way of kind creo of making each que other lo tomo por aware sentado, of para los what we otros no take lo for es. granted.
Entonces, esto nos permite darnos cuenta de las cosas que tomamos por sentadas. Solamente lo logramos deconstruir cuando estamos en contacto con otra perspectiva. También hay cosas que otros toman por sentado, pero para nosotros son nuevas. Hay que darse cuenta de que uno no entiende algunas cosas y que hay distintas maneras de ir aprendiendo. Y esto nos muestra siempre la importancia del aprendizaje. Entonces, como decía, ¿no? Esta manera de pensar de, ¿y si fuera A y no B? Es este pensamiento, esta creatividad que nos permite cambiar los supuestos que nosotros damos por sentados. Estas son maneras de interrelacionarse, de entender que las cosas podrían ser de diferente manera y que todas estas podrían ser actividades que se hacen con niños mientras juegan, que imaginan situaciones o crean historias, etc. Esto es muy importante porque esto se relaciona a la cuestión de por qué la fantasía y la imaginación son tan importantes para la sostenibilidad. Es porque si uno puede imaginar que algo es diferente, ¿qué tal si fuera de verdad diferente? Cuando uno puede comunicarse con los otros sobre esto, estamos en realidad materializando esas ideas. Si uno piensa, ¿qué tal si el mundo fuera así? Bueno, ¿qué tenemos que hacer para que sea así? Este pensamiento lo que hace es materializa muchas cosas que antes eran solo imaginarias, las ponen en movimiento. ¿Qué ocurriría si cambiamos algo? Eso es muy diferente de simplemente aprender del mundo como si fuera un conjunto de hechos, una lista con información. Es otra manera de aprender. Y algo que, por supuesto, es excelente y que hay que nutrir en la educación de la primera infancia es cómo jugar e imaginar, fantasear. Voy a también decirles que es muy importante que no naturalicemos el juego, que no demos por sentado que todos pueden jugar, que todos pueden jugar juntos. Porque saber entrar a un juego, saber contribuir a un juego como participante es algo que tanto los niños como el personal tiene que desarrollar, es una habilidad que se desarrolla. No es fácil para todos y hay estrategias que pueden utilizar los niños para participar en un juego y esto es algo que se desarrolla gracias a la asistencia de otros. Así que por eso es muy importante que todos participen y que todos ayuden a que los niños puedan jugar. Así nadie queda excluido de estas actividades. También es fundamental desarrollar la fantasía, como yo decía, ¿no? Esta idea de que uno imagina lo que podría ocurrir o cómo podría ser en un universo paralelo, ¿no? Esto es algo que nosotros nutrimos y fomentamos a través de la narrativa. Y el juego tiene mucho de narrativa. Uno juega a que tiene una aventura y se pregunta, bueno, ¿y después qué pasó? ¿Y después qué pasó? Estas son maneras simples de que los niños participen y que piensen y adelanten o predigan qué podría pasar después. También en la narrativa vemos, por ejemplo, ¿por qué ocurrió así? ¿Cómo llegamos a esta situación? Estas son maneras importantes de pensar, pero son distintas una de la otra. Porque no es pensar en lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿No? Esta es una manera de pensar que va hacia el futuro. Es más Hay algunos juegos que tienen más una reflexión de por qué algo ocurrió. Entonces, recién hablamos de dos maneras de pensar distintas, ¿no? Una más hacia el futuro y otra más reflexiva.
Una, como dijimos, es aprender del pasado y otra es poder predecir un futuro diferente. ¿Y qué deberíamos hacer para lograr que ese futuro sea una realidad? También solemos hablar mucho en estos videos que van a ver, mucho sobre la libertad del juego. Y esto es un ideal muy importante porque el juego debería ser libre. Pero solemos enfatizar esta idea desde la diferencia entre que el juego sea libre de la participación de los adultos o si los participantes son libres de llevar ciertos eventos o actividades a direcciones distintas e imaginadas. Lo más interesante de un juego es que uno no tiene un destino predeterminado. El juego es abierto, evoluciona, responde según lo que nosotros indiquemos. Y esta apertura puede ser con o sin adultos que participen. Entonces, los adultos son agentes importantes a la hora de contribuir al juego. También tenemos que tener en cuenta de que el juego no es libre en el sentido de que no presume nada, o sea, para jugar juntos uno necesita una cierta experiencia o conocimiento. Y les doy ejemplos. Por ejemplo, si hay un niño que quiere jugar un juego sobre una película popular que vieron y otro niño no la vio, es muy difícil participar porque no sabe el otro niño qué roles existen en esta historia, qué hacen los diferentes personajes, cómo son. Entonces, como no conocen la narrativa, es diferente, es distinto. Uno necesita una cierta experiencia para poder participar en una actividad y eso es muy importante, ¿no? Asegurarse de que todos los niños tengan el tipo de experiencias que necesitan para poder participar en estas actividades mutuas. También esta experiencia o conocimiento sobre las distintas partes de la sociedad, por ejemplo, que es una forma, ¿no? Si estamos jugando a una forma, ¿no? Todos los niños saben qué es esto, qué hay que hacer, cómo tienen que hacer. Y siempre podemos pensar que siempre requiere algo participar en una actividad. Siempre se da por sentado que algo se entiende, que algo se conoce. Así que bueno, ese era un comentario que quería dejarles, además de los videos. Y ahora quisiera mostrarles algunos recursos que ustedes pueden mirar luego. Ingrid mencionó la primera, el primero que es una monografía, pero también hay otros más recientes. Por ejemplo, el segundo se llama El gatillo en el juego. Esto es, por así decirlo, cómo uno puede gatillar que una narrativa se expanda en un juego, ¿no? Motivamos a los niños a que construyan juntos una narrativa. También hay un estudio muy reciente que tiene que ver con los derechos de los niños del juego contra los derechos que en realidad tienen en este momento, ¿no? Con la UNCRC, la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, bueno, aquí tienen los enlaces y ustedes pueden consultar toda esta información, ¿sí? Esto es lo que yo quería decirles. Gracias. Gracias a vos, Nicolás. Tengo un problema porque tengo una pantalla muy pequeña. Quizás ahora lo pueda ver mejor. Mi pantalla está como congelada. Pero gracias, Nicolás. Es muy importante entender cómo se integran el juego y el aprendizaje. Cómo el juego, el aprendizaje y la calidad están integrados y cómo esto también se integra con la sostenibilidad en la primera infancia.
I personally Creo que te expresaste muy bien y get access to this yo theory just solamente by puedo these acceder a esta words, teoría thinking, what is this cuando about? pienso, bueno, ¿de qué se And trata what esto? if? ¿Y qué And that is pasaría, also no? two Y perspectives estas that son dos could be perspectivas que guiding us podrían in our projects for guiarnos en sustainability. nuestros proyectos What is it about? sostenibles. What ¿De qué if we trata? could get ¿Qué children into playing pasaría and learning si around this pudiéramos topic? hacer que los I niños think we have got participen en el one juego y en el question. aprendizaje Oh, sobre este sorry, tema? Niklas, do you want to Nicolás, comment? ¿querés hacer algún comentario? No, I just said I just agreed. So No, estoy de acuerdo. I saw. Hmm? That's one question. Alguien tiene una With pregunta. preschool teachers education and study program Con that el doesn't programa de support educación transformative way of teaching and learning, que no build strong transforma la manera de foundation in social and aprender, emotional skills, que no cambia that are las needed bases for sociales y emotivas, sustainable education, pero que es that are needed necesario for para el sustainable desarrollo y la educación education. sostenible. This is my biggest concern. Mi preocupación Participation, es presume agency que and uno freedom to da por think sentado differently, que va a to haber think differently, una I libertad think de I should pensar say. diferentemente. Oh, thank you for the question. It's Bueno, about, gracias por la what to pregunta. do if you are Se teaching trata in a de setting qué or in a hace uno school or in a system that's cuando very está dando clases prescriptive, en una escuela, en un whereas sistema the whole que es idea muy being normativo on y play que la is idea to open up del for juego es fantasy, justamente creativity, abrirlo and para this dar is lugar a la because we need fantasía, a la new creatividad, y es por solutions. eso que We necesitamos need nuevas to find soluciones. active Necesitamos ways, maneras changing ways, de and we need to cambiar transform esta situación everyday y life transformar in la vida preschool, in diaria en los settings, in preescolares, en la society, in sociedad, en families. las familias. And I Y would say it takes some ciertamente courage requiere to bastante start a coraje comenzar discussion la among discusión entre colleagues that we need colegas to y, change. bueno, We have necesitamos the cambiar. SDGs. Probably your Tenemos los country has ODS. signed up to the Seguramente su SDGs. país también The SDGs adhiere a los promote change. ODS They y los lean ODS on changing the promueven way el we have been cambio, doing things for the lideran last el decades. cambio. Entonces, Niklas, do you want to bueno, comment? Nicolás, ¿te gustaría hacer algún I can comentario? just say, I mean, Sí, it depends a bit bueno, on what depende un levels of poquito, ¿no? De this resistance is. cómo es la If resistencia it's que usted from menciona. the Si es leaders de and los so on, it takes líderes, certain kind of bueno, ahí requiere un work cierto to trabajo make this argument, of course, and I para, think bueno, said armar that una it's causa referring to these y goals and the commitment to those un and cierto so. But if it's compromiso. in the Pero more si es más en un grupo de working group, trabajo, then there is entonces this kind of practice near research that hay show una the investigación que importance muestra of la working importancia groups de or the el working grupo de team trabajo, el equipo de trabajo collaborating on how to y de que develop their colabore work. So, para for desarrollar su example, trabajo. Entonces, por a ejemplo, common una estrategia muy strategy is that común they es que alguien someone engages in participa en an una activity with the actividad con children los and someone niños else y in the alguien working más en team el grupo de trabajo films that filma interaction esa for interacción por un some tiempo time, and then y the luego el working team equipo watch that film together and empieza a discuss hacer it una and see what compilación de happens ese here, video y why discuten, did it bueno, go like qué it did, ocurrió what can we aquí, develop por here, qué how ocurrió could we have done así, this differently, cómo or how could pudimos we do this haber differently manejado this esto de time. distinta So manera, that is cómo also a vamos a way of manejar esto de distinta manera la access próxima to vez. perhaps different Entonces aquí perspectives podemos in the acceder a work distintas team and perspectivas en discuss el those grupo de and what trabajo y those discutir mean and how puntos de vista you could respond to y those ver cómo pueden differences rather responder than just a having las diferencias one way en of vez doing de it. quedarse That con una may sola be manera de obrar, frustrating porque podría for ser some bastante as they frustrante see it as para contrary las personas que no what están they de have to acuerdo do, so to speak. con lo que ellos creen. Is a comment from Adriana. Hay un Would you comentario de like to Adriana, say something? le gustaría Well, decir may have the algo, floor te if cedemos you're la coming back. palabra. Sí, gracias. Quería darle las gracias a Nicolás por enfatizar el rol de los adultos y los docentes en el juego libre, porque a veces se cree que el adulto que participa en el juego hace que el juego no sea libre. Entonces quizás nos podrías contar un poco más sobre la diferencia entre el juego libre y se corta el audio, no es posible interpretar. Gracias. Thank you. The screen got Sí, stopped a bit there, so I didn't hear disculpa, it. Could you ask me se a cortó. question? No entendí bien la pregunta. Well, It it was is about, it's it about froze. complementing Sí,
la pregunta era que usted resaltó el rol de los adultos y la diferencia entre el juego libre de, bueno, un juego que no tiene adultos versus un juego libre en el sentido de que el resultado es libre, cualquier cosa podría ocurrir, ¿no? Entonces, es interesante ver el rol de los docentes, ¿no? Sí, algo muy importante que ven los adultos o los docentes también se ve en el hogar. Nosotros somos agentes culturales, entonces, por ejemplo, si los niños están jugando a algo y hay niños que están excluidos o les dan papeles muy aburridos, por ejemplo, ser el perro que duerme o algo así, entonces el adulto o el docente puede contribuir y crear nuevos roles, de manera que todos los niños participen de manera justa y puedan tener estos roles disfrutables e importantes para su desarrollo. También es importante que el adulto tenga más experiencia para poder ver los distintos recursos culturales o prácticas culturales que pueden ser materializadas en el juego. Entonces, por ejemplo, si juegan a que venden, por ahí pueden introducir el concepto de recibo, dinero, publicidad de productos o cómo se envían los productos, cómo refrigerar alimentos y demás. Entonces podrían introducir muchas cuestiones muy interesantes y eso también los ayuda a aprender con este enfoque más didáctico sin transformar el juego en algo que no es, porque este tipo de recursos funcionarán al alentar el juego en vez de generar una distracción. Entonces es algo muy importante que los adultos puedan participar y mientras más experiencia tengan, mejor. Gracias, sí. Si uno quiere promover el aprendizaje con los niños, necesita comunicarse y expresarse así. Pero, ¿qué podría aportar el juego específicamente a la educación para la sostenibilidad? ¿Hay algún vínculo muy importante para alcanzar el desarrollo sostenible? Bueno, sí. Creo que toda esta cuestión de poder imaginar un escenario diferente, ¿no? Creo que es lo más importante. Cómo poder ver cómo el mundo es ahora y cómo podría ser. Y también importan las interrelaciones entre personas, ¿no? Cómo nos ponemos en contacto con personas cuando jugamos con los niños, ¿no? Nos ponemos en contacto con diferentes perspectivas que se coordinan de diferente manera en actividades mutuas. Eso es muy importante. La sostenibilidad también, porque siempre materializa distintos puntos de vista y también nos permite entender que hay perspectivas o concepciones diferentes y que uno podría intentar encontrar un punto en común a pesar de las diferencias. Así que creo que es la imaginación, ¿no? Es lo que permite pensar en lo posible y no en lo existente. Porque si uno solo mira a lo existente, es muy difícil cambiar algo cuando uno no tiene una dirección, ¿no? No sabe lo que uno quiere lograr. Entonces, cuando uno imagina algo diferente de lo que es. Así que, en mi opinión, la imaginación es la llave, es la clave para lograr el trabajo sostenible a través del juego. Sí, es interesante porque al final de la década en Nagoya, en 2014, el ministro de Educación de Ghana estaba hablando sobre esto
diciendo que nunca vamos a tener un futuro sostenible si no podemos imaginarlo. Tenemos que empezar a imaginar lo que podría ser, lo que debería ser en un mundo sostenible. Pero también quiero enfatizar algo sobre las películas. A ver, con la tecnología de hoy es muy fácil usar un iPad y ponerlo en algún lado y grabar lo que uno está haciendo, o lo puede grabar con el teléfono. Y eso es porque si pensamos, las primeras tareas del grupo EDS tenía que ver con una imagen, ¿no? De los niños que estaban limpiando el planeta, y uno podía ver que las docentes estaban muy sorprendidas. Y no hay una herramienta más poderosa para aprender acerca de la vida propia y la vida de los niños en un mundo de los niños que grabándolo y pensando y analizando y discutiendo lo que se ve en la grabación o en el audio. Sí, quisiera agregar algo a lo que acaba de decir, estoy de acuerdo. Quisiera agregar que la importancia de la imaginación, ¿no? Imaginar algo permite materializarlo, pero también existe la relación opuesta. Es decir, para desarrollar el juego tenemos que tener antes un conocimiento. Había un ejemplo muy interesante de esto en alguien que se comunicó en un libro que otro colega editó, y hablaba sobre el grupo de los niños, ¿no? Un grupo en particular que había niños que se interesaban mucho en los gorilas y les gustaba jugar a que eran gorilas, pero lo único que sabían de los gorilas era lo que comían y cómo sonaban. Entonces, su juego estaba un poco limitado. Lo único que hicieron fue buscar información sobre gorilas con los docentes, y los niños de esa manera pudieron desarrollar su juego y expandirlo. Entonces va en ambas direcciones. Uno puede imaginar algo a través del juego y aprenderlo en el mundo real luego, pero también el conocimiento del mundo real te ayuda a desarrollar tu juego. Así que no es algo unidireccional. Y eso nos trae de vuelta a la pregunta sobre la didáctica. Sí, me gustaría agregar tu perspectiva sobre el conocimiento y el rol de la educación, porque si pensamos en el conocimiento como la institución donde uno aprende cosas, la investigación nos ha mostrado que hemos vivido miles de años y que tenemos lenguaje y que tenemos nombres para todos, así que sabemos que el rol del adulto podría ser solamente transmitir conocimiento, pero esto no es lo que necesitamos en el futuro. Es lo que Nicholas resaltó. Necesitamos pensar qué es posible, pensar más allá, qué podríamos hacer de manera diferente y cómo podemos fomentar este abordaje desde el principio. Bueno, no podemos decir a los niños todo está bien, el mundo está muy bien, y luego a los 12 o 18 tenemos que pedirles que piensen libremente. No, entonces la idea de combinar el juego, el aprendizaje, la educación para la sostenibilidad es justamente enfatizar este aspecto, que uno debería decirle a los niños: bueno, hay cosas que no podemos seguir haciendo. No podemos seguir así. Y hay personas que toman las decisiones. Nosotros tenemos que encontrar nuevas maneras. Ellos tienen fantasía, tienen imaginación. Entonces hay que decirles qué podemos hacer, qué más podemos hacer. Este abordaje puede ser difícil en algunos entornos, en algunas culturas, pero es como una mentalidad de, bueno, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cómo podría ser diferente? ¿Cómo vamos a transformar nuestras vidas? Y esa es la razón por la cual como grupo queríamos agregar este aspecto del juego a los premios. Así que, por favor, díganos cómo trabajan con los niños, con el juego y las ideas que se le ocurren a los niños durante los proyectos. Sí, creo que simplemente hacer estas preguntas a los niños
ya es muy importante, ¿no? Cómo las cosas podrían ser diferentes. No solamente qué es eso y cómo llegó a ser así. Estas preguntas hay que hacerlas naturalmente. No solo hacer preguntas sobre lo que sabemos, sino preguntas sobre lo que no sabemos. Y eso es muy importante y debe volverse natural hacer ese tipo de preguntas. Bueno, volviendo a lo que decíamos de que uno tiene que estar cerca de los niños, conocer el juego, ser parte incluso del juego, al menos de manera que puedas agregar información. Para agregar información que de alguna manera haga que el juego avance y que fomente un juego alternativo, ¿no? Así que esa es la mutualidad, la interconexión que permite un docente experimentado, que esté cerca de los niños y que pueda desafiarlos. Sí, este es otro aspecto que se conecta con lo que decía. Cuando los adultos participan en el juego con los niños, y esto es algo que hemos visto que se relaciona con esta cuestión que mencionamos antes sobre su protagonismo, podemos ver que cuando juegan los niños también experimentan, pueden decir no a los aportes de los docentes. Y esto también se puede plasmar en otras situaciones educativas. En el juego lo hacen porque el docente es solamente un participante más. Entonces, a veces los niños dan sugerencias de cómo desarrollar un juego y a veces uno como docente nota que el alumno no siempre sigue las sugerencias. Por lo general son buenos negociando, explicando por qué no quieren aplicar esa sugerencia del docente y por qué desean ir en otra dirección. Esto es muy importante también para la sostenibilidad, porque los niños desde una edad temprana en la experiencia de juego, tienen el derecho de decir no a las autoridades y decir no, queremos hacerlo de otra manera. Y así pueden defender sus posturas o pueden expresarse sin lastimar los sentimientos de nadie. Entonces, esta también es una socialización muy importante. Ellos son los protagonistas de su juego, no son solamente los receptores de instrucciones, sino que son protagonistas en su propio desarrollo. E incluso los niños pequeños comunican estas cosas, usan comunicación verbal, pero también las formas no verbales de comunicación son importantes. En el resultado final, que es que cuando a los niños no les gustan las ideas de los docentes, se van del juego, ¿no? Se van y empiezan a jugar en otro lado, no aceptan las sugerencias de los docentes. Y a veces uno interpreta eso como de que no se pueden concentrar, que no pueden durar más de 10 minutos jugando. Pero lo que uno tiene que hacer es pensar que uno en realidad interrumpió sus ideas, su flujo de ideas. Así que es un equilibrio bastante difícil de alcanzar. Ingrid, levantaste las manos. Sí. Estaba pensando que es importante, ¿no? Es un desafío en sí hablar de cómo los docentes pueden ingresar a los juegos de los niños, porque tradicionalmente no se ha estado haciendo, pero quiero agregar que este tipo de comunicación e interacción con los niños podría ser en la mesa cuando almuerzan, podría ser cuando están en un bosque. No se trata de solamente meterse cuando los niños están jugando. Ustedes pueden usar este tipo de comunicación en cualquier situación con los niños. Sí, justamente lo que hay que hacer es responder al juego. Cuando uno ingresa al juego, no significa que uno tiene que iniciarlo. Va a comenzar en cualquier lado, en cualquier momento, pero lo más importante es ver cómo ustedes responden a las sugerencias que los niños dan mientras juegan y que se vuelva una actividad mutua. Así que sí, es importante que ustedes no deben empezar en un lugar establecido, momento establecido. Esto puede ocurrir en cualquier lado y en cualquier momento. Entonces, no hay nada nuevo aquí cuando hablamos de escuchar a los niños, ¿no? Eso es lo que Louis Malaguzzi dijo, por ejemplo, pero luego hay que responder. No alcanza solo con escuchar.
hay que respetar el derecho de la participación de los niños en la toma de decisiones de su vida, y eso implica, bueno, decirles, díganos algo, dennos algo, cuéntenos algo, y que nosotros tenemos que responder. Vamos a intentar negociar este significado conjunto y la participación de los niños en la educación de la primera infancia puede estar en el núcleo de la educación para la sostenibilidad, porque cuando los niños juegan, piensan y pueden tener una gran influencia. Están pensando que pueden decidir lo que ocurre en el juego. Y por supuesto va a haber niños que juegan solos. Eso no es para decir que los niños no pueden jugar por su cuenta. Pero bueno, están guiados por adultos responsables, y este tipo de enseñanza que ustedes mencionaban en la teoría es muy importante y lo podríamos desarrollar en distintas maneras. Yeah, and I think and I also think I agree. And Sí, estoy de acuerdo, y creo que es importante resaltar que responder no significa que uno tiene que seguir cualquier sugerencia solo porque lo dicen. Siempre es una negociación entre participantes. ¿Qué sugerencias seguimos? ¿Cuáles no? ¿En qué dirección ahora va la actividad? No necesariamente uno tiene que decir, bueno, está bien, voy a hacer lo que sugerís. Siempre es una cuestión de negociación. Bueno, gracias, bienvenida Natalia, qué gusto verte. Natalia ha estado liderazgo todos estos proyectos en Rusia y ahora está en una situación difícil, pero es un gusto verte. ¿Tenemos algo en el chat, Ingrid? No. Bueno, entonces creo que podríamos empezar a redondear. Adriana, ¿te gustaría decir algo? No, creo que básicamente dijeron todo. Solamente me gustaría motivarlos a que se unan a nosotros para aprender más sobre los premios EDS. Y a medida que los docentes se replantean sus roles y entienden el juego de los niños y la importancia que tiene para la educación del desarrollo sostenible, me alegra ver que Camila estaba enviando los links para acceder a los premios en el chat, así que pueden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram, el sitio web y todo. Así pueden encontrar la información más relevante, y siempre es agradable escuchar sobre el rol de los docentes. Siempre de alguna manera me cuesta porque, bueno, a veces los docentes no quieren unirse al juego porque no es un lugar muy libre. Entonces es muy necesario que alguien diga en voz alta, sí, se pueden unir al juego de los niños, sigue siendo un juego libre. Así que muchas gracias, Nicolás, Ingrid, a ambos. ¿Puedo decir una cosa? Quizás hay personas aquí que van a enviar las solicitudes, y quizás cuando ustedes piensan en escribir su solicitud, puede ser de distintos temas, pero pueden escribir sobre un ejemplo de lo que ocurrió a la hora del almuerzo o algo que observaron de los niños. No necesariamente toda la solicitud tiene que ser así. Esta es una parte del proyecto con el que estamos trabajando y debería ser visible en su aplicación. Bien, Nicolás, ¿te gustaría decir algo más antes de terminar y hablar un poquito más sobre el premio? No, simplemente gracias por la invitación, ha sido un placer aportar con esta actividad tan importante y espero ver todas las sugerencias que van a ingresar. Sí, las solicitudes, va a ser un tema muy interesante. Gracias. Gracias a vos, Nicolás, por tomar este rol. Tenemos un mensaje de Cecilia de la mañana que estaba enferma, así que por eso solamente tuvimos uno de los dos profesores aquí. Gracias por todo su trabajo. Así que, si van al sitio web de OMEP, encontrarán la
página donde está el premio EDS y van a tener los llamados y los formularios para aplicar. Esto es algo que ustedes pueden hacer con los niños, esto es algo que va hacia la sostenibilidad, estamos hablando de cambio transformador, ¿sí? Así que, como siempre, en el entorno del preescolar. Si son estudiantes, quizás ustedes pueden hacer un examen o dentro de un curso práctico y pueden hablarnos de la idea, cómo se les ocurrió y de qué manera esto puede contribuir hacia un cambio hacia la sostenibilidad. La fecha última para postularse es el 15 de abril. No es un proceso de aplicación demasiado largo. Si ustedes solían hacer aplicaciones para la investigación, no es nada que ver. No deben escribir más de esto incluso, así que les damos como un conteo máximo y no es muy difícil. Pero a veces es difícil ser resumido. Pero bueno, por favor, envíen sus propuestas y vamos a queremos encontrar un buen proyecto en cada región, así que luego vamos a darle dos a estudiantes. Bueno, última oportunidad para decir algo. Si alguien quiere decir algo. Aprecio muchas personas, hay muchas personas de Japón. Sé que están empezando a trabajar con la sostenibilidad y que trabajan con la escala, así que eso es muy bueno. Uno de mis colegas de investigación, el profesor Shiraishi, la profesora Shiraishi, ella y yo estamos promoviendo experiencias conjuntas en los preescolares de Japón y de Estocolmo, y eso seguramente también se relacionará con la sostenibilidad porque estos preescolares están incluidos en proyectos de educación preescolar sostenible. Bueno, entonces les agradezco a todos y todas por haber venido. Los invito a compartir el enlace. Esto está siendo grabado y luego les recuerdo que la película está en nuestro canal de YouTube, así que si bien hay personas que se han perdido este seminario, pueden seguir participando en la discusión a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por venir, gracias por enviar sus propuestas. Bueno, adiós a todos. Adiós, hasta luego. Gracias. Gracias.